nuevamente. Muchas gracias por la asistencia. Qué bueno ver que Brasil nos está acompañando porque ellos tenían un poquito de problema de lluvias. Igual la hermana Inés, gracias a Dios, también está con nosotros porque también tenía problemas de conectividad. Pero bueno, aquí estamos todos. Buenas tardes nuevamente a todos. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña introducción sobre la hermana Inés, que la anterior vez no la pudimos hacer por el tema de poquito temas de fallas técnicas. Entonces, la hermana Inés Ochoa es misionera Laurita, es titulada en Ciencias de la Educación y está especializada en educación intercultural bilingüe con experiencia en diseños de materiales EIB. Entonces, como ya nos mencionaba en el EFT del 2023, será una persona ya con bastantes experiencias y años de vida, pero tiene un conocimiento tremendo que poco a poco nos los va a ir compartiendo en estas sesiones, ¿no? Como ya tuvimos la oportunidad en la primera sesión, ella está siempre predispuesta a darnos el conocimiento acorde a las necesidades que nosotros tenemos. Es por eso que en esta sesión ella ha modificado en base a las necesidades que le habíamos comentado la pasada sesión. Para que tengamos una buena sesión, voy a hacer una breve oración, una corta oración para entregar esta sesión a quien nos cuida y nos protege. Les invito a acompañarme desde sus monitores para que nos salga todo bien en esta sesión. Señor, gracias por este mundo maravilloso. Enséñanos a cuidar de él. Enséñanos a ser más conscientes sobre la manera de cómo vivimos. Muéstranos dónde podemos hacer un cambio en nuestra vida para poder ayudar a preservar este mundo hasta tu segunda venida. Amén. Muy bien, hermanas, como le dije, iba a ser breve y ahora toda la cámara y micrófono son suyos. Su micrófono, sí, hermana, le pido habilitar. Ahí está. Ahí estamos, hermana. Gracias. Ya. ¿Usted me indica si ya le comparto o va a decir algo? Bueno, saludarles a todos los que me ven y me escuchan. Qué gusto poder compartir. A mí me encanta conversar cosas del trabajo de educación porque me parece que es la mejor misión que tenemos nosotros, el llevar el mensaje cultural, el mensaje cristiano, el mensaje amazónico a todos los compañeros docentes para que ellos puedan compartir con los demás. Es un gusto y si en algo les puedo ayudar, estoy a la orden. Si tienen que hacerme algunas preguntas o lo que sea, me lo dicen porque así aprendemos todos. Yo ya estoy muy viejita y acá puedo decir que voy a aprender de la juventud. Gracias. Gracias, hermana. Con eso me hace recuerdo que si tienen preguntas durante la explicación, por favor anótelas en el chat. Así cuando haya el momento de hacer las dudas y consultas, las podemos leer y no tenemos ese espacio un poquito muerto, como quien dice, para que sea más interactuada la sesión. Entonces procedo a proyectar su material, hermana. Ya, gracias. ¿Puede verlo, hermana? ¿Ya puedo hablar? Sí, puede. Gracias. Bueno, en esta sesión, quiero mostrarles un poco el primer trabajo que se hizo con el pueblo quichua del Napo, que se empezó en el año 73, pero fuimos recuperando poco a poco los conocimientos anteriores en sus mitos, en sus ritos, en sus celebraciones, de modo que en el año 75 empezamos a hacer un primer borrador. O sea, fue ir aprendiendo con las mismas niñas, con los mismos alumnos, ir aprendiendo cómo hacer un trabajo. Y cada año cambiábamos una cosa, cambiábamos otra cosa, poníamos otros dibujos, fuimos aprendiendo nosotros ahí.
Pase, por favor. Entonces, ahí tenemos, póngale un clic. Ya, la experiencia la llamamos Yachak Tukuni, que quiere decir me estoy haciendo sabio. ¿No? Este primer libro tiene que ver con leer, escribir y matemática. Siempre tuvimos la idea de que tenemos que hacer todas las cosas integradas. Entonces ahí en cada unidad apareció los tres temas. Este libro se publicó más tarde en el año 82. Póngale un clic, falta ahí un clic. Ahí en el año 82 se hizo una primera edición experimental con un convenio del Ministerio de Educación con la Universidad Católica del Ecuador. Entonces ya no estaba solo en nuestras manos, sino que trabajamos conjuntos con el Ministerio y con la universidad. Aquí voy a hacer unas ideas de aportes para el proceso de elaboración. Nosotros bueno, fue largo el proceso, muchos años, pero en el año 80 al 82 ya fue un poco más concreto lo que presentamos. Dice proceso para elaborar el material de lectoescritura del segundo año de educación básica de la cartilla Yachacucuni en Quicho. Entonces, primero que todo, elegir el eje transversal. El lunes pasado, aunque no nos vimos, pero vimos que el eje transversal, como ustedes saben, es un conocimiento que va por las materias y está presente en todas las materias, ¿no? Entonces, nosotros elegimos un eje transversal ecológico. Sacha Ñucanchipaj Mamacan. La selva es nuestra madre. Entonces, esa es la idea que se va como matizando todos los conocimientos. Para poder hacer el libro, pues un poco tuvimos que aprender la lengua y vimos que las letras no se pueden enseñar con el orden de las letras del castellano, porque no tienen la misma importancia. Por eso establecimos un orden de los fonemas después de mucho tiempo, le dimos a este orden. Naturalmente que empieza siempre con las vocales. Y empezamos no con la A, sino con la I, por ser la letra más repetida en todos los textos y más fácil de hacerla, un palito y un puntito. Y así fuimos descubriendo ese orden que ustedes ven ahí, el orden de las letras, por más importancia. Por ejemplo, empezamos con la S, terminamos con la J, que se le usa poco. También tenemos que saber que para el año 82 hubo un cambio de la escritura del quichua. En todos los pueblos quichuas empezaron a usar la W y la K. Nosotros al inicio usábamos la H y la C y la Q, pero tuvimos que también adaptarnos a los cambios que proponían los lingüistas. Este orden que está aquí ya es más adecuado a lo que nos dio la Universidad Católica. Después, con el orden de los fonemas, ya pudimos determinar los contenidos, las oraciones motivadoras para cada fonema y grafía. Ya pasamos. A nosotros como eje transversal, ¿cuál sería? ¿No? Hermana Inés. Hermana Inés, su micrófono, por favor. Ahí. Ahora sí, gracias. Entonces, y para poder entender un poco el orden con que trabajamos, los contenidos, las oraciones motivadoras, los fonemas y grafías, y una traducción en castellano. Bueno, perdón, no es traducción, es una interpretación de la oración en castellano. Como ustedes ven, el eje transversal es la naturaleza.
Entonces vamos a empezar a hablar del sol. El contenido es del sol. El sol que, entonces hablamos primero del sol, contemplamos, vemos lo necesario del sol y después vamos a presentar la oración motivadora. Bueno, después cuando hablemos de la metodología vamos a ver mejor esto. Vamos a presentar no una palabra ni unas sílabas, sino nosotros partimos de una oración motivadora porque pensamos que los chicos tienen así una idea más amplia de lo que estamos tratando. Entonces, en la oración motivadora, como ustedes ven, está con negrilla la palabra generadora, de la que va a salir otras sílabas y otras palabras. Entonces, Inti Liushipi Hatarinimi es me levanto cuando sale el sol. Y ahí queremos enseñar la letra I. Después hablamos del agua, todo lo que tiene que ver con el agua porque es algo integral. Lo que los niños pueden disfrutar del agua, utilizar el agua, bueno, etcétera. Y ponemos la oración, Yakupi umurukuta japishunchi. Es decir, nosotros cogemos unos pescados que se llaman umurucos. Y ahí tenemos el aprendizaje de la U. Para la pasar a la A, entonces tenemos el trabajo comunitario. Ayupura Yacanchi, ¿no? Trabajamos unidos en familia. Y ahí vamos a sacar la letra A. Las palabras que están con negrilla son las palabras generadoras, pero no solamente para la escritura, sino también para el aprendizaje. Pues, por ejemplo, en esta oración, este contenido del trabajo comunitario, es importantísimo el ayllu, o sea, la familia. Y vamos a hablar sobre la familia, si es posible visitar una familia cuando están trabajando, y después ya vemos el dibujo, después presentamos la oración, sacamos la letra y así vamos avanzando. Después la primera consonante que hemos enseñado es la S y vamos a hablar de la selva. Con los niños se puede dar un paseo por la selva observando. Bueno, y después ya venimos a la oración, que es Yaya Sachata Puri. Papá camina por la selva, porque todos los días los papás iban ahora no sé, van de cacería, van a ver frutos silvestres, entonces van a la selva. Por eso hemos sacado la S. Después es importantísimo ir fortaleciendo la identidad. Niukanchi Naporunamikani, ¿no? Yo soy un hombre fuerte del Napo. Entonces, como hacerle sentir ese orgullo de ser Napo. Y ahí enseñamos la N. Después también y fuimos metiendo algún mito. Entonces ellos tienen un mito muy interesante, el tigre, ¿no? Un mito. Hatun Pumami Sumakupi Harkashka Tian. Entonces ahí utilizamos la M, tanto en Puma como en Sumaco está la M y la interpretación sería en Sumaco está encerrado un tigre grande. Después volvemos a reforzar el tema de la familia, Huauquipura y Anaparinchi. Entre familias nos ayudamos. Y ahí va la W. Bueno, no sé si hasta aquí está muy rápido, muy confuso. Si tienen alguna pregunta, van haciendo. Yo, hermana, le pediría un poquito más lento para la traducción al portugués, porque ahora no tengo recepción. Ah, ya. Muy Ya, bien. gracias. Bueno, entonces continuamos. Para la alimentación también le incluimos ahí otro mito. Yaya Lumuta Ñucanchita Kun. Como Yaya, Hatun Yaya también se dice es la palabra Dios. Dios nos dio la yuca, ¿no? Todo
un mito que la yuca es un regalo de Dios. Entonces enseñamos la y ponemos Dios nos dio la yuca. Entonces la palabra generadora es la N, la Y, y de ahí va a salir otras palabras más fuertes. Después tenemos nuestra tierra. Alpa Ñucanchita Can. La tierra es nuestra. Es importantísimo darle mucha fuerza a la tenencia de la tierra. En ese entonces todavía nosotros allá, en este año, que cuando empezamos a hacer esto, no teníamos problema con la tierra. Después ya los años siguientes que empezaron a entrar más colonos a quitarles la tierra a los indígenas, entonces vimos que era tan importante darle bastante como fuerza a la tenencia de la tierra, ¿no? Y ahora, pues ahora ya tendríamos que cambiar tanto, ¿no? La casa común. Después para la T, tenemos una fiesta, Tandarishpami, Huancarpunata, Tacanchi. En la fiesta tocamos nuestros instrumentos. Como estamos hablando de los instrumentos, pasamos a nuestra música. Niucanchi, Kikin, Takinatami, Tacanchi. ¿No? Nosotros cantamos, tocamos nuestras propias canciones. Después pasamos a nuestra medicina. Sacha, Panga, Kunawan, Yacha, Ñucanchita, Alichi. Aquí le damos importancia a las plantas con que cura el yacha, ¿no? Yacha en el castellano no le hemos puesto el yacha. Es el sabio nos cura con las plantas de la selva. Y ya venimos a las últimas, porque no son tantas letras en quichua. En la selva pues encontramos animales. Para poder enseñarla a él, le tuvimos que poner esta frase, esta oración. Maikan Wiwakunata Lulumanta Yushi. Algunos animales nacen de huevos. Ya. Y volvemos a la salud, porque no solamente es curarse con hierba, sino que la salud depende del trabajo, del juego, del descanso. Eso nos hace bien para la salud. Entonces, trabajar, jugar y descansar es bueno para la salud. Sí. Después, la alegría entre compañeros al estar en la escuela juntos. Entonces, Mashipura, Ushi, Shamushpa y Anapashunchi. Entre compañeros nos ayudamos alegremente. Ahí va la S, que es SH, es una letra que no tenemos en castellano, pero es bastante recurrente en quichua. Después también hablamos de las enfermedades. Kaiwawa manamikushpami salakan. Una niña que no come está enferma. También esa TS es otra letra muy importante en el quichua. Después también empezó a surgir el asunto de la migración. Algunos colonos se llevaban a los niños, pedían a los niños, los sacaban para darles estudio afuera, decían. Entonces empezó ese problemita de la migración. Entonces le incluimos aquí para reflexionar con los niños. Raúl Pachuri Kai Runawami Rirka. El hijo de Raúl se fue con ese hombre, ¿no? Entonces era un poco porque también la educación tiene que ir afrontando desde los primeros años las realidades que se va viviendo. Los caminos, para enseñanza de la ñ, que ya es una letra poco usada, ñuka, ñaupama rishpa, ñanta rurashpa. Como quien dice, caminando se hace camino, ¿no? Algo así.
voy adelante haciendo el camino. Y la última, un poco de historia con un personaje muy importante en el mundo indígena de la Amazonía ecuatoriana, Humandi. Humandi Hatun Apu Carca. Humandi fue un gran líder. Bueno, yo quiero aclarar una cosita antes de seguir para que miren las oraciones motivadoras. Todas las oraciones hemos utilizado solo minúsculas. Nos parecía más cómodo para no estar enredando en cada letra, esta es mayúscula, esta es minúscula. Nosotros al comienzo, por lo menos en ese año 82, hagan la cuenta cuántos años, utilizamos las oraciones con todo con minúscula, los nombres propios también con minúscula. Y después de que los niños ya conocen las letras, pasamos directamente a la enseñanza de las mayúsculas, partiendo de las mismas frases que ellos aprendieron, vamos a pasar a la mayúscula. Eso es una de las cosas que nosotros así practicamos, aunque después ya el Ministerio de Educación hizo otros libros, otros cambios, pero yo les estoy compartiendo con lo que comenzamos, con lo que fue así nuestro trabajo. Empezamos con todo con minúscula y todo con letra script. No pasamos a la manuscrita, sino en tercer grado se les daba la manuscrita así como unos ejercicios más motrices. Pero al comienzo era así porque pensamos todos los medios de comunicación, todo es todo con letra imprenta, ¿no? Entonces así empezamos. Bueno, hasta aquí están Gracias, los contenidos que trabajamos en este libro Yachactucuni. gracias, hermana. Hay una pregunta. Dice, ¿cuál es el criterio, por ejemplo, en la palabra Ayllu, que era familia o comunidad, y Alpa, tierra, para colocar que se va a trabajar la A con Ayllu y la P con Alpa? No, puede ser también al contrario, porque ambas comienzan con la letra A. Sí, a ver, ¿dónde está esa palabra? Órale. Alpa, ahí está. En Ahí Ayllu, está la Ayllu. Ujú. ahí está porque sí, es la enseñanza de la A. Y en la otra ya es la enseñanza de la P. Aquí empezamos con la A, ¿no es cierto? Y pongamos la otra palabra que dice, ¿dónde está? Alpa. Alpa. Ahí ya vamos a trabajar la P, porque ya saben las vocales. Lo importante y lo más fácil es que los niños aprendan las vocales. Una vez que los niños saben las vocales, ya se pasa. Y también hemos visto, no sé, y pensamos que la tierra va siendo un tema recursivo, si se quiere ver, en el trabajo, en la producción de los animales, de las plantas, se va repitiendo el asunto de la tierra, porque el eje transversal era que la selva es nuestra madre, ¿sí? Ujú. Bueno, ahora tal vez haríamos algo distinto, pero esto es con lo que comenzamos nosotros, lo que ya nos aprobó el Ministerio de Educación en ese entonces. Gracias, hermana. Entonces, toda esta explicación que la hermana nos ha dado es en base al eje transversal solo de naturaleza, ¿cierto, hermana? Ya. ¿Hay alguna persona de los que hicieron su tarea en la primera sesión que hayan escogido el eje transversal ecológico naturaleza? Dice, Sí, profe. ya nosotros hemos trabajado, pero bueno, dice, no, en el camino se acomoda la carga. Eh, ya hemos trabajado de que hemos escogido como eje transversal salud, ¿no? Y como tema le hemos puesto los remedios caseros.
Aquí ¿Se solo escucha? hay... Sí, sí se escucha. Ya, eso lo hemos trabajado, viendo también, ¿no? Cuáles son, como decía acá en el ejemplo, así ahorita yo estaba viendo, también hemos visto las palabras que se utilizan o los consonantes, ¿no? Entonces hemos visto, pero se necesita trabajarlo más para ver interiorizarse cuál es la palabra realmente que se está ocupando más en el idioma basic, ¿no? Entonces, para seguir trabajándolo, así como esto ahorita yo estoy viendo, digamos, ellos empezaron con la P, T, K, H, en cambio nosotros, mayor parte en el habla del básico, utilizamos en cualquier ámbito, digamos, una charla, sería la N la que más se utiliza, creo. Después viene desglosándolo más y de a poco, hasta cuál es el mínimo que se está utilizando, ¿no? Eso sería, Elise. Gracias, profe. Hermana, una consulta. Para sacar las oraciones motivadoras, ¿usted recomienda que sean oraciones que se usen con frecuencia para una mayor asimilación de la letra? Sí, o sea, hay que tener en cuenta dos cosas. La letra que se va a enseñar y el contenido que se va a dar, que ese contenido ayude a ver en forma global varios conocimientos. Por ejemplo, si vamos a hablar del sol, vamos a hablar de que el sol nos permite ver y el sol nos da calor. Y vamos a globalizar el conocimiento alrededor del sol antes de entrar a la oración motivadora. Primero tiene que haber un diálogo, una dinámica, un cuento, lo que sea alrededor del sol. Eso ya vamos a ver la próxima, que va a ser la metodología, ¿no? Pero entonces, de ahí se saca la oración motivadora de acuerdo a lo que hemos conversado sobre el sol, vamos a poner. ¿No? Nosotros a veces preparábamos, porque yo trabajaba con una chica que sabía bien el idioma, entonces preparábamos una oración, pero conversando con los niños veíamos que sale otra cosa, como el asunto del agua. Nosotros en el agua habíamos hecho otra preparación, pero como fuimos al río y fuimos a pescar y bañarse y todo, ahí nos surgió en la cabeza, pero claro, si en el río pescamos y como íbamos a enseñar la U, nos queda muy bien un murucuta. Entonces ya utilizamos la experiencia con los niños, bañándose en el río, pescando, hablando de los umurucos, que es un pescado que aparece de cuando en cuando, no es muy común, pero cambiamos de tema, cambiamos de oración motivadora, porque ya lo experimentamos con los niños. Lo importante es que los contenidos nos lleven a hacer experiencias de conocimiento, no hacer la clase por la clase o presentar una oración y sacar una letra, sino que primero los niños hagan. Por ejemplo, en el trabajo comunitario, ese día nosotros había amanecido el patio un poco sucio y los corredores del colegio sucio. Entonces vamos a hacer un trabajo en grupo, ya. Como eran internas, entonces nos juntamos por familias e hicimos una minga, un trabajo comunitario, porque ya teníamos previsto enseñarla. Entonces ahí sacamos pero las oraciones van saliendo de la vida, podemos decir, y tienen que revertirse a la vida. No dar un tema por un tema, sino que ellos lo practiquen y como dije yo antes, hasta nos cambiábamos las oraciones de acuerdo a lo que los chicos iban proponiendo o lo que iba saliendo en el diálogo. No sé si está entendible. A ver, voy a hacer un breve resumen si yo también le pude entender un poco. Las oraciones motivadoras van a salir en base a las vivencias que se tengan acorde a un tema, ¿verdad? Sí, Y esas oraciones motivadoras luego se pueden convertir en material bilingüe, ya sea cartilla, libro, etcétera, que son cosas que ellos van a poder implementar
tanto en el colegio como en el día a día. Entonces sería una manera más fácil de entender el idioma. ¿Estoy en lo correcto? Sí, aprendemos en el idioma materno, ¿no? Nosotros decimos lengua uno. Aprendemos en lengua uno y después pasamos al castellano. Pero no, o sea, cuando el niño aprende a leer y escribir en su propio idioma, después tenemos una metodología para pasar al castellano. Pero no, eso, los niños, por ejemplo, yo le puse aquí en castellano para que sepa lo que estamos haciendo, sé interpretar. Pero a los niños no les vamos a enseñar al mismo tiempo en quichua y castellano, sino primero en su idioma, porque así lo entienden más fácil. Ahora, hay problema porque me tocó con un pueblo en que en la lengua uno, la lengua materna, ya era el castellano. Ya acá sí habían olvidado, ya solo los más viejitos sabían la lengua. Entonces, ¿qué tocó hacer? Enseñar a leer y escribir en castellano. Y después, en el otro año, hacer un proceso para pasar a su propio idioma. Muy bien, hermana, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, sino para seguir con la proyección? Creo que no. ¿Sigo con la siguiente, hermana? ¿Ya? Bueno, entonces ahí yo tengo unas sugerencias para establecer el orden de los fonemas para quienes no lo hayan hecho, porque me supongo que con el tiempo que han tenido, lingüista y todo esto, pedagogía e indígena, ya muchos habrán trabajado. Pero yo sugiero estos 4 puntos para poder hacer el orden de los fonemas, o por lo menos revisar el orden para los que están empezando a trabajar. Entonces tenemos dialogar con las personas mayores. Sabemos que las personas mayores son la clave, son el fundamento del saber. Entonces, las personas mayores son las que nos van a dar ciertas pautas. Entonces, podemos ir donde algunos mayores que hablen muy bien la lengua y pedirles que cuenten un cuento, un mito, una historia, algo desde su pueblo, ¿no? Para, para recuperar esos valores, esa ciencia, esos saberes que tienen los mayores. Y como ellos han sido siempre orales, pues no les cuesta, a muchos no les cuesta contar. Entonces uno va, les pide que cuenten algo y se graba esa conversación, porque no se puede estar escribiendo ese momento que ellos están contando, se graba y después se transcribe. Nos vamos transcribiendo lo que ellos nos han dicho. Ahora, cuando ya tenemos que no sea un cuento de unas 2 páginas, sino una media página por lo menos, empezamos a contar los fonemas que tienen más incidencia en la oralidad. Entonces vamos contando cada letra, cada vocal, cuántas veces está. Algunos idiomas como el guaraní tenían, ahora han cambiado un poco a la oralidad, a las letras orales. Ellos tenían 12 vocales, cosa que nos hacíamos locos porque eran la A oral, nasal y gutural. 3A, y cada A tenía su significado en las palabras. Entonces, bueno, es un poco así, de grabarles, transcribir y contar los fonemas. ¿Cuántas letras hay de la A? ¿Qué vocal es la más que tiene mayor incidencia? Después, ¿cuáles son las consonantes? ¿No? Entonces, hay idiomas que no tienen las letras que tienen el castellano. Por ejemplo, los guaraní no tienen S. No, en su idioma no hay S. Entonces, no, ¿para qué vamos a enseñar la S si no la tienen? Y otros, como en Quichua, tiene la SH y la TS, o unas letras que no están en el castellano ni en otros idiomas. Entonces, todo eso tenemos que ir contabilizando, podemos decir, cuál letra es la más importante, porque por esa letra que tiene más incidencia,
tenemos que empezar la clase, la enseñanza. Entonces, las vocales, eso sí, tenemos que empezar por las vocales necesariamente. Y también, como le acabo de decir, unos idiomas tienen 5 vocales, como el castellano o el quechua, pero el quichua tiene solo 3 vocales. Con 3 vocales está todo para escribir todo. Entonces, hay que tener en cuenta, empezamos primero con las vocales. Y también las vocales, unas tienen más incidencia que otras. Algunas, en el castellano, por ejemplo, dicen que la que más se repite es la E en castellano, pero normalmente se enseña primero la A en castellano. Entonces, bueno, una vez de que se cuentan las vocales, ya se puede establecer el orden para la cartilla. Ya teniendo el orden de las vocales, el orden de las grafías, entonces ya podemos darle un orden a la cartilla. Y para eso también vamos ya haciendo oraciones de acuerdo con cada letra. Vamos a enseñar la S, hagamos una oración que predomine, que tenga bastante repetición la S. Después vamos a pasar, vamos a poner la P, en algunos vamos a pasar la R, que es más sonora, que le suena mejor al niño. Entonces, ahí se establece el orden, porque si no, ya le digo, nosotros al comienzo también nos hacíamos unos enredos con los chicos y con nosotras mismas, porque hasta que fuimos aprendiendo, ¿no? No sé si esto está así, Hay viable, dos, hay dos preguntas, hermana. ¿sí? Si podría dar como una definición más sencilla acerca de lo que es un fonema. Ya. Un fonema es el sonido de una letra y la grafía es cómo se escribe. Por ejemplo, el nombre es S, en castellano vamos a hacer S. La grafía es el dibujo de la S, podemos ver. Y el fonema es el sonido. Entonces, los niños van aprendiendo los fonemas, o sea, los sonidos, y cómo se representa ese sonido, ¿no? Por ejemplo, tenemos la que es la M, ese es el fonema. Pero la grafía la grafía es la M con sus, como lo conocemos, con sus 3 patitas, 3 arquitos. Eso es más fácil así. El fonema es el sonido y la grafía es el dibujo de ese sonido. Por ejemplo, la R es el fonema y la escritura de la R es la grafía. Muchas gracias, hermana. Otra pregunta, ¿qué pasa con los idiomas que están teniendo reforma? Si los ancestros narran un cuento de una manera, pero ahora se escribe de otra manera, ¿a cuál hay que darle prioridad? Ya, verá. Nosotros en el Quichua tuvimos bastante trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros acá en la Amazonía hablamos de una manera el Quichua. En la sierra hablan de otra manera. Pero los lingüistas quitaron algunas letras, pusieron otras letras, hubo un cambio por unificar la escritura. Y eso nos dio bastante dolor de cabeza porque nosotros usábamos, por ejemplo, la G, pero ellos dijeron que ya no se usa la G, ya se quita la G. Y que hasta querían quitar la J, que en vez de la J usan la H. Bueno, eso era un enredo. Pero poco a poco llegamos a una conclusión. Para hablar, hablamos el idioma como lo usa en el lugar donde estamos trabajando. ¿Cómo se usa? ¿No? Para no hacer tantos idiomas. ¿Cómo se usa? Como hablan los mayores. Pero al momento de la escritura, si se quiere unificar con otros dialectos, la escritura es la que se unifica, pero no el hablado siguen hablando los mayores, los niños van aprendiendo también así, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mismo Napo
Unos, los de abajo, usan la D, indi, inti, y los de arriba, indi, el sol, indi. Pero al hablar, hablan nomás cada uno como sea, pero la escritura ya queda unificado, que es con T. Y eso es un proceso bien largo y a veces de mucha discusión entre las personas que están defendiendo de una manera de hablar. El hablar no se cambia, eso se sigue hablando así. Lo que cambia es la escritura. No vamos a hablar como las letras que hemos cambiado, pero tenemos que unificar un poco para poder los libros que nos valgan para distintos grupos, pero del mismo idioma. No sé cómo está eso, así un poco problemático. Sí, nosotros también hemos pasado por eso. Gracias, hermana. Si hubiese alguna comunidad que ya tenga su alfabeto vigente, pero está en base a la romanización de A a la Z, ¿usted qué recomienda con esto que nos está enseñando? ¿Modificarlo en base a la incidencia de cada letra? Bueno, tendrían que revisar qué tan viable es lo que están haciendo. Si ven que lo que están haciendo está bien, les da buen resultado, los niños aprenden a leer y escribir así, bueno, lo seguimos haciendo. Pero si vemos que alguna letra no está correcta en el orden que le hemos puesto, que pongamos la F, le ponemos adelante, más atrás, así. Entonces, hay que ver en la práctica qué es lo más fácil para los niños. Y los niños mismos nos van dando la pauta. Gracias, hermana. ¿Hay alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Alguien que quiera comentar algo? Tal vez de Pueblo Nuevo. Creo que Mamahue. A ver, aquí hay no es una pregunta, sino como una recomendación. Tal vez la hermana comenta que los niños tienen un gran protagonismo en este proceso, según lo que usted nos comenta, ¿no? Tanto los adultos con el conocimiento del idioma y la nueva generación, porque son ellos a los que se les va a enseñar. Esta metodología sirve también para trabajar con adultos que quieran aprender el idioma. Sí, nosotros tuvimos un proceso cuando ya, porque empezamos el trabajo en una zona nomás. ¿No? Primerito en nuestra escuela, después como había malauritas en otra escuela más cercana, bueno, no tan cercana, pero bueno, ahí nos unimos las dos escuelas para hacer la experiencia. Después ya se fueron uniendo más niños, más de otros profesores de otras comunidades y poco a poco se fue extendiendo el programa, el proyecto. Le seguíamos llamando Yachactucune, porque era para todos los pueblos de la Amazonía, que hablábamos así. Y ellos poco a poco fueron también dando nuevas ideas y se va cambiando hasta que ya nos pusimos de acuerdo para quedar en una cosa más definitiva, que es este esquema que les he presentado aquí con este orden. ¿Sí? Gracias, hermana. Dice, nosotros no tenemos la escritura de nuestro idioma, pero sí de alfabeto. ¿Cómo hacemos para diseñar el material o por dónde empezar? Ya. Muy bien. Yo tengo pensado para la próxima clase el asunto más que todo de la metodología. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque nosotros usamos el método global. O sea, empezando porque los contenidos ayudan a globalizar los conocimientos, pero también podemos llamarle nuestro método ecléctico,
Es decir, que se mete de todos, no solamente la oración, no solo la palabra, sino también vamos a las sílabas, a las letras y volvemos a formar nuevas palabras. Entonces, así para ese método hemos practicado, podemos decir así, ¿no? Porque va globalizando todos los conocimientos y va dando una lectura. Los niños, a mí me parece maravilloso porque los niños, como están leyendo en su idioma, ellos ven una letra, una idea y ya, enseguida captan. Y como está en su idioma, después ya vamos a ver el uso de las tarjetas, el uso de los dominó, etcétera. Entonces, es divertido para los niños. Yo digo que en unos 5 meses los niños ya están leyendo, los niños de segundo. Bueno, sí se ha hecho un aprestamiento adecuado, ya otros conocimientos previos, ¿no? Gracias, hermana. Con el uso de las nuevas tecnologías, ¿usted ve más conveniente adaptarse a las necesidades de los niños, gustos y preferencias o en base a lo que se vive dentro de la comunidad? Bueno, en algunos casos donde se puede, que ahora se puede en muchas partes, uno puede ir grabando lo que van haciendo los chicos, lo que van haciendo las familias, y con eso hacer power o hacer videos, ¿no? Y entonces sale bonito, por ejemplo, va a enseñar una letra, eh, pongamos que van de pesca. Entonces se ha grabado unas cuantas tomas de la pesca de la familia o pesca en comunidad y lo pasamos, lo reflexionamos, hablamos de la utilidad del agua, de la necesidad de cuidar el agua, etcétera. Y vamos pasando de eso a la letra y le presentamos la letra mejor dicho, la oración en la pantalla. Pues también para los niños eso es bonito, ¿no? Pero yo creo que es importante cuando los niños mismos van haciendo su propio libro. Nosotros al comienzo, el primer libro que hicimos fue en blanco y negro, solo en blanco y negro para que los niños mismos pinten y al final del año se veían los libros con todo el trabajo de los chicos. Pero después ya con el tiempo, sobre todo cuando el Ministerio de Educación empezó a publicar nuestros materiales, ellos ya le pusieron color. Bueno, a nosotros no nos gustó mucho porque ya no, los niños ya no eran autores de su propio dibujo, de su propia pintura, así, pero bueno, tuvimos que aceptar lo que nos mandaron del ministerio. Hermana, dentro de las artes que se puede hacer en la misma comunidad, ¿usted recomienda trabajar temas de, por ejemplo, con artesanos, que hacen bastante, por ejemplo, telares con letra, que sea en el idioma y ya no romanización en español, o pinturas rupestres, donde se pueda también trabajar el tema de las letras? Nosotros hemos pensado que el arte es un recurso pedagógico. Todo el arte sea pintura, sea modelado, sea dibujo, o baile, lo que sea, cómo le utilizamos el arte. El arte no es el arte por el arte, sino el arte es un recurso que nos viene muy bien en la metodología, porque al mismo tiempo el niño está desarrollando todos sus sentidos, ¿no? Sabes que los niños indígenas son muy hábiles para el dibujo como ellos se inventan cómo matizar los colores y todo, es muy bonito. Entonces, yo sí, bueno, es uno de los materiales didácticos, podemos decir, el arte, ¿no? Que al mismo tiempo están divirtiéndose porque hacer algo artístico es algo satisfactorio, pero también vamos enseñando las letras a partir de eso. ¿Sí? Gracias, hermana. Otra pregunta dice, ¿qué Sí, recomienda cuando se elaboran cartillas elaboradas por los profesores y niños en solo español y narran, ilustran todo lo cultural? Y luego la metodología de los profesores es traducir y oralidad, ayuda en los aprendizajes.
Bueno, nosotros tenemos un criterio, que cada idioma tiene su propio ámbito. O sea, si estamos hablando en quichua, tiene que ser en quichua y tiene que ser los conocimientos de esa cultura. Si estamos hablando en castellano, tenemos que hablar de lo que es la cultura del mundo occidental. Pero a mí me pasó una cosa, no sé si vale contar una pequeña anécdota que a mí me pasó. Yo estaba encantada enseñándoles a los niños de segundo grado el singular y el plural. Y entonces los niños estábamos en quichua, en singular, huasi, sisa, alpa, todo, yura, ya. Y después yo les iba dibujando en el pizarrón y les iba escribiendo. Después vamos a hacer varios árboles. Entonces, yuracuna, sisacuna, guaguacuna, huasicuna. Entonces yo les digo, cuando es bastante, le ponemos cuna. ¡Ay, hermana, qué fácil! Que esto está facilísimo! Ya. Entonces yo estaba encantada de ver que los muchachos habían entendido tan bonito el plural en quichua, y a mí se me ocurrió, de una vez digo, voy a meter el castellano, voy a decir. Entonces les digo, les pongo en el pizarrón, les dibujo un niño, niño, pongo en castellano, y pongo niños, casas, perros, ya, voy poniendo la S, y así en castellano es bastantes, plural. Ah, no, hermana, qué fácil esto, ha estado facilísimo, singular y plural, ya. En quichua y castellano yo metía emocionada los dos idiomas. Bueno, ahora vamos a hacer de tarea. Y les puse una lista de palabras en quichua y palabras en castellano. Van a poner ustedes aquí el plural. Y al otro día que voy a mirar, ¿qué resultó? ¿Qué me escribieron? Niño, niños, cunas. Le pusieron el cuna del plural del quichua y le pusieron la S. Oasis, ahí le metieron la S del castellano. Cuna, el plural del quichua, y la S, cunas. Ay, yo me quedé como que fracasé con esta enseñanza, que estaba tan emocionada. Total, le metieron el cuna y el S a todas las palabras. Yo dije, bueno, dejemos así eso ahí. Por ahora dejemos ahí. Entonces no me puse a explicarles más nada. Y después a un padre que era lingüista, le cuento lo que me pasó. Y me dice, mira, eso es una buena lección. Cuando estés dando quichua, puro quichua, nada más que quichua. Cuando vas a dar en castellano, solo castellano. No mezcles las dos cosas porque los niños todavía no están en esa capacidad de separar los dos idiomas. Ahora ya déjales así, no les vuelvas a decir nada más de esa clase hasta que los niños se les olvide. Ya se les ha de olvidar y después otra vez vuelves a la clase. Entonces, para mí fue una lección y también siempre pensamos que cada idioma tiene sus propios saberes y no tenemos que mezclar una cosa con otra. No sé qué les parece, pero esa es nuestra experiencia. Gracias, hermana. Me recordó también mi experiencia aprendiendo en misión el idioma nativo con el profesor Pocoena, que también está presente y similar cosa con el plural, porque aquí varios de habla vez sí lo saben, ¿no? Que hay una frasecita que termina al final de la letra para ser plural, pero no es siempre. Como usted bien explica, depende del contexto y depende de lo que se Claro. está hablando, ¿no? Dice, ¿Hay algún...? Sí, sí, profesor Ignacio. dice, una pregunta. En el caso del Bésero, nosotros tenemos nuestro alfabeto, como usted muy bien sabe, pero en cuanto a la conformación de los fonemas, sí, ahí no hay ninguna variante, pero cuando ya los niños, hablando del habla de la mujer y del varón, en la conformación de la grafía, ahí ya hay una variante, porque en el habla de la mujer
diferente que el habla del varoncito. Entonces, ¿qué metodología más práctico que el docente podría utilizar en el momento de la enseñanza? Porque cuando visitamos, por ejemplo, a un sabio, si el sabio es varón, lo va a relatar en su forma del habla masculino, pero las niñas, ¿qué podrían hacer para no que haya alguna confusión en el aprendizaje de los niños? Esa sería la duda. Gracias, profe. Me parece muy interesante esa cultura, ese idioma, ¿no? Donde es así, separadas las cosas. Yo cuando llegué donde los guaraníes, oí que a la mamá le decían vara. Y yo, porque me adoptaron a mí por hija, entonces una señora que era mi mamá, yo le seguía diciendo vara. Y me dice un día uno de mis hermanos, ¿por qué le dices tú a la mamá vara? Y no será vara. Dice, no, las mujeres no dicen vara. Las mujeres dicen guana. Esa es mamá para las mujeres. Para los hombres es vara. Entonces, para nosotros que vamos de fuera, eso es un poco como complicado. Pero para viéndolo bien en el idioma, estudiando el idioma, es una riqueza. ¿Por qué? Porque cada idioma tiene sus matices. Y entonces uno tiene, los niños ya nacen y van creciendo sabiendo esas diferencias. Entonces, si el sabio les cuenta un cuento desde su visión masculina, podemos decir, para eso es el profesor, para que haga una interpretación femenina de ese mismo mito, para que entiendan las niñas. O sea, en vez de decir que es un problema, yo le veo una riqueza, porque no todos los idiomas tienen esas diferencias, ¿no? Claro que es un poco complicado para enseñar a leer, escribir y el diálogo mismo y todo, pero si unificamos las dos cosas, vamos a perder una riqueza que tiene ese idioma, esa cultura. Hermana, y usted en aula, en ese caso, ¿cómo recomienda explicar si el aula es mixta para que no haya confusión? Ahí estamos. A ver, ¿cómo sería? Bueno, hay cosas que tendrán que trabajar, por ejemplo, la matemática, me imagino que eso es para hombres y mujeres la suma es lo mismo, me imagino, no sé. Pero ya tratándose de mitos, de cuentos, los hombres escucharán y harán su resumen, por decir así, ya saben el cuento, ellos escriben a su estilo como hombres, las mujeres van a escribir a su estilo como mujeres. Ahora, ahorita se me ocurre, por ejemplo, ya para enseñar una letra tendría que ser una oración que sea, que sea de hombres y de mujeres. No sé si, por ejemplo, para decir yo como pescado, será diferente para hombre y será diferente para mujer. O se podrá tomar unas oraciones que sean unificadas para hombres y mujeres. Y hay que estar ahí, ¿no? Para estudiar cada caso. Los profesores, yo siempre les recomiendo a los docentes, si estamos en un lugar, tenemos que conocer, aunque seamos del mismo lugar, aunque seamos de la cultura, siempre hay que estar reflexionando sobre el manejo de ese idioma. Gracias, hermana. ¿Hay alguna consulta en línea? Porque después viene la tarea. Tal vez alguno del profesor Anderson o Brasil, si es que hay alguien presente, pero creo que cayó la conexión. Ah, no está, Ana Cristina. Conforme, dice el profesor Anderson. Ahora toca poner en práctica nomás, revisar lo que se tiene o quizás fortalecer algunas letras, algunos fonemas.
o cambiar el orden. Bueno, estudiar un poco, siempre hay que estar, como profesores tenemos que estar cambiando, respondiendo cada vez mejor a la situación de los chicos. Muy bien, hermana. Bueno, en base entonces a la primera sesión, usted les había dejado una pequeña tarea que era seleccionar su eje transversal. Sí, Creo que ahora San Antonio Lomerío mencionó que escogieron salud, medicina, creo, ¿no? ¿Verdad? ¿Hay alguna otra comunidad que haya escogido su eje transversal? Mamagüey, Yaguareté. Si no, pasamos con la última diapositiva, que sería la segunda tarea del módulo. sí, ahí está otra tarea. O si tienen dudas en base a la primera tarea, también pueden aprovechar Uy, este espacio para hacer. buenas tardes, hermana. Me disculpa también para intervenir en esta parte. Sí, sí, sí. Eh, Nosotros como pueblo Piaroa de la comunidad Tana y de Cochibo, ahí nosotros puntualizamos el eje transversal más que todo en la parte del territorio. Nosotros ya que nos caracterizamos en esa parte, el medio ambiente, o sea, el territorio es para nosotros es todo, más que todo nuestra vida cotidiana, que cada actividad está en ese campo. Por eso nosotros escogimos el territorio. Muchas gracias por esta oportunidad del espacio, hermano. Me Gracias, parece gracias a ustedes. Me Sí, parece hermana. maravilloso que el territorio sea como el eje transversal. ¿Por qué? Porque al hablar del territorio estamos hablando de los cultivos, estamos hablando de la defensa de la tierra, de la casa común, estamos hablando de la unidad que se da, de la comunidad por la tierra. La gente se une para cultivar, se une para defender, se une para dar gracias a Dios. Entonces, el eje transversal maravillosamente sería la territorialidad, ¿no? Y cuando se habla a los pueblos indígenas del derecho a la tierra, de la defensa de la tierra, se fortalece su identidad. Entonces, me parece que ese sería un eje transversal maravilloso para enseñar todo, y no solamente a los niños de leer y escribir, sino tal vez hasta los jóvenes podrían entusiasmarse por defender la tierra. Gracias, hermana. Si no hubiera una consulta más, paso a la proyección. Esta hermana. Entonces, ahí tenemos 3 trabajitos para la próxima semana, que será confirmar el eje transversal. Por ejemplo, el hermano que habló de la tierra, del territorio, pues entonces van a confirmar sobre eso. O si alguien me puso que era la salud. Entonces, van a confirmar en el grupo, en su comunidad, en su escuela, en su, entre profesores, ver, en fin, cuál mismo es nuestro eje transversal para trabajarlo. Desde primero hasta, quién sabe, hasta bachillerato podemos trabajar el eje transversal. Y después también, si ya lo tienen, revisar el orden de los fonemas, y si no lo tienen, hacer un orden, cuál es el fonema y cuál es la grafía que tenemos que enseñar primero, segundo, tercero, así. Y por último, determinar los contenidos y las oraciones motivadoras para cada fonema y grafía. Hacer un cuadrito como el que les he presentado, que saqué de nuestro trabajo. Entonces pueden como ir determinando, sí, y seguramente que lo tienen, porque en el currículo que tienen
de la educación bilingüe o del Ministerio de Educación, ahí ya vienen los contenidos. Pero tenemos que ver si esos contenidos realmente tienen que ver con la experiencia de los niños, con lo que ellos saben y de ahí vamos a aprender. Ya ese trabajito es el que vamos a hacer. Ojalá pudiéramos exponerlo la próxima semana, por lo menos de algún otro idioma, porque no vamos a poder ver de todos, pero de alguno que nos presente y que nos diga cuáles son sus contenidos y oraciones, más que todo las oraciones motivadoras. Gracias, hermana. A mencionar que estas diapositivas son compartidas en el grupo de WhatsApp de sus correspondientes encargados, entonces ahí van a poder ver el ejemplo del cuadro de las oraciones motivadoras que encarga la hermana para la siguiente sesión. Pero si tienen alguna consulta en base a la tarea de la sesión 1 y sesión 2, por favor aprovechen este espacio para poder resolverlas con la hermana. O está todo claro o no hay alguien con el audio. ¿Podrían, por favor, prender un momento sus cámaras? Muchas gracias. Cuando nadie pregunte es porque todo está claro o porque todo está muy oscuro. Sí, creo que las expresiones de la cara nos van a dar un poco más de idea. Por lo que me estuvieron comentando en los grupos, sé que el eje transversal lo van a trabajar por comunidad, porque creo que, por ejemplo, en el caso de Perú son 3 escuelas las inscritas. Me imagino que cada escuela debe trabajar un eje transversal o usted recomienda que sea uno de manera global. A ver, yo pienso que si es que es del mismo idioma, porque puede ser tres lugares con idioma distinto, entonces, o realidades distintas podrían ser también diferentes los ejes transversales. Pero si son de la misma, como decir, el mismo grupo, el mismo idioma, entonces tranquilamente pueden hacer un eje transversal para todos, ¿no? Nosotros hacíamos el eje transversal que presenté, lo hicimos para todo el río Napo, todas las comunidades del Napo. A la larga usaron todos el mismo texto. Entonces sería recomendable que si son del mismo idioma y la misma cultura, pues las 3 o 4 escuelas se puedan juntar y puedan hacer una propuesta conjunta. Aquí hay si habían educadores de primero o segundo grado, tal vez que ellos tengan un poco más de experiencia sobre este tema de enseñanza del idioma, tal vez compartir un poco la experiencia en base a este trabajo. Claro, sería bueno que pudieran compartir porque así nos enriquecemos todos, ¿no? Sobre todo yo pienso en algunas zonas de la Amazonía, por más que estén cerca, son idiomas distintos. O ellos le han hecho las diferencias, como decía un lingüista. Cuando están enojados entre ellos, ahí sí ven diferencias en la lengua. Cuando están bien entre los pueblos, por ejemplo, Siona, Secoyas y Copanos, son 3 pueblos cercanos y tienen la misma raíz del idioma. Pero cuando se pelean entre ellos, dice ya, todas las letras son distintas. Pero cuando hacen una fiesta, todos somos iguales, todos hablamos bien, todos el mismo idioma. Entonces, los pueblos tienen que tomar, como los maestros tienen que tomar la iniciativa de ver cómo son los pueblos y qué aporte le podemos dar también para la formación. Porque si ahorita estamos hablando de los niños pequeños, quizás esas ideas, algunas ideas pueden servir para los cursos superiores también. Muchas gracias, hermana. Una Bueno, si no pregunta. hubiera... Sí, profe Juana.
Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Nosotros hemos elegido el cuidado de la salud. Ese es nuestro transversal, ¿no? Y el tema, hemos puesto los nombres de los remedios caseros, ¿no? No sé si es que, sí, que está bien así lo que estamos haciendo. Hemos hecho un listado, ¿verdad? Entonces hay que, ahora lo que estamos entendiendo es que involucre todas las áreas, ¿no? Así es, de repente estamos un poco confundidos. Esa sería la pregunta. Bueno, el eje transversal, hay pueblos como los Sáchilas que el eje transversal es la salud, porque la mayor parte de ellos manejan la medicina natural. Entonces, el mundo de Sáchila siempre está hablando de las hierbas, hablando de los ritos, hablando de las, como dijéramos, de las ciertos ritos de salud. Y eso mismo los niños van aprendiendo. Entonces, ellos hicieron un material a base de los nombres de las hierbas, de los ritos que hacen, de las danzas, y por ahí fue su material. Ahí está la unificación de los conocimientos alrededor incluso tratan la interculturalidad alrededor de la salud, porque mucha gente mestiza va a hacerse curar de ellos. Entonces, como les decía hace un momento, cada cultura tiene su propio ámbito, y para el ámbito del Sáchila es la salud. Y la salud tiene que ver con los cultivos de la tierra, con la alimentación, con con las oraciones que hacen. Entonces ahí se va globalizando todos los conocimientos. Eso es propio de ciertas culturas que manejan la salud como el principio de vida, dijéramos así, que también tiene que ver la vida y la muerte con la salud. Gracias, hermana. ¿Quedó respondida su pregunta, profe Juana? Sí, gracias por la aclaración y ahora lo hemos entendido. Gracias. Para hacerlo un poco más participativo, la tercera sesión, aquí la hermana Marta nos recomienda hacer como una especie de sorteo para que todos compartan, ¿no?, sobre su avance. Ahora, si mal no recuerdo, son 6 grupos los inscritos, entonces acabando la sesión, vamos a hacer un breve sorteo y les vamos a indicar a su grupo quién serían como los expositores para tener un breve momento de que ustedes nos compartan la experiencia de estas 2 sesiones en tema de escoger los fonemas, de sus ejemplos, oraciones motivadoras. O Y si sea, no, ¿sí? yo tengo pensado, perdón, pensaba, antes de empezar con el tema, que ellos nos dieran una respuesta al trabajo que se le dejó. Bueno, ya no hicimos así, pero la próxima vez, yo creo que después de la oración, les damos la palabra a los que quieran participar, a ver cómo han determinado su eje temático, cómo han sacado los contenidos, si han podido hacer las oraciones, qué letras o qué sonidos o qué morfemas van a enseñar con esa letra, con esa oración motivadora. Por lo menos algunos que vayan explicitando lo que van haciendo. Y después yo ya entraría con la metodología. ¿Te parece? Está bien, hermana, pero igual de todas maneras, alguno que lo vaya trabajando en esta semana y lo tenga redactado, puede hacérmelo llegar, así yo le hago llegar también a la hermana Inés, para que ella pueda ir como viendo las experiencias, ¿no? Porque por el tema tiempos, por ahí quieren explicarnos todo, no nos va a dar lastimosamente para los 6 grupos, ¿no? Pero creo que sí podrían hacérmelo llegar con un poquito de anticipación, así yo se lo comparto, hermana, también a usted. Sí, eso está bien. Porque yo creo que algunos ya tienen experiencia, además están trabajando, sea de una manera, sea de otra manera, pero están trabajando y eso nos pueden compartir y podemos aclararnos entre todos y así aprendemos.
Muy bien, hermana. Bueno, el tiempo corre, creo. Y si no hay alguna otra consulta o pregunta, estaríamos concluyendo nuestra segunda sesión con nuestra hermana Inés Ochoa. No finalizando la sesión porque queda el tema de la asistencia, por favor no abandonen la sala. Pero si no hay algún comentario, duda o sugerencia más, le agradecemos una vez más, hermana Inés Ochoa, por acompañarnos. Gracias a Dios su internet no se le cortó. Esperemos que para la siguiente semana también pueda estar con nosotros. Si el padre Pablo tiene algunas palabras, le cedo el espacio. Creo que estamos entonces completos. Padre Pablo, Desapareció del mapa. Parece que no, ahí no. está. He estado muy atento, hermana Inés, a toda su presentación. He estado acá constantemente. Bueno, agradecerle nuevamente este momento. Realmente es una riqueza muy grande el poder tener también aquí a representantes de toda la Panamazonía, ¿no? Hay muchos países representados aquí y representada la región amazónica. Entonces, como usted dice, cada cultura, ¿cierto? Tiene sus propias formas de expresarse, comunicarse y de aprender también el idioma. Entonces, le agradecemos mucho por estar, por guiarnos, ¿no? En este sendero justamente del cómo poder diseñar materiales, cuáles son las bases, cuál es la metodología. Muchas gracias, hermana Inés, nuevamente. Con mucho gusto. Y, esto, bueno, yo estoy aquí sentadita, pero me encanta, me encanta esta relación, me encanta, toda la vida he sido maestra y me encanta la educación y más el mundo indígena, la educación intercultural bilingüe es mi debilidad. Así que gracias por la oportunidad de poder compartir y que ahora fue un poco mejor el uso del Zoom que la vez pasada nos falló. Ya, Gracias, hermana. gracias. Por favor, activen sus cámaras para la foto de Constancia. Gracias, hermana. Que esté bien. Por favor, el resto no se vaya de la sala para la asistencia. Gracias, hermana Inés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios nos bendiga. Gracias. Pasen bien. Saludos a todos.